etapa inicial, ¿no? En la segunda semana se llama el embrión bilaminar, con el epiblasto y el hipoblasto, ¿no? Y es una estructura pues en forma de un disco, por eso se llama disco embrionario aplanado, ¿sí? Y luego, en la tercera semana ya de la gastrulación, con la aparición de las 3 hojas germinativas y finalizando ya la tercera y comenzando la cuarta, el embrión que inicialmente era pues un disco empieza a modificarse y se hace de forma tubular, ¿no? Y esta tubulación del embrión, del disco embrionario, es debido a la aparición, recuerdan ustedes, de unos pliegues, ¿no? Unos pliegues cefalocaudales y pliegues laterales. Acá tenemos la aparición de los pliegues cefálicos y caudal, y en esta vista vemos la aparición de los pliegues laterales, ¿no? Entonces esto hace que el embrión plano se haga tubular, como vemos acá, ¿ya? Entonces la presencia de esos plegamientos, de estos pliegues, va a originar que parte del saco vitelino, recuerden ustedes también que en la semana del embrión bilaminar aparecen dos cavidades, ¿no? La cavidad amniótica arriba y el saco vitelino hacia abajo, ¿no? Entonces, al formarse este embrión de forma tubular, parte del saco vitelino se incorpora al embrión, como estamos viendo acá. Acá está el plegamiento cefálico, por acá el plegamiento caudal, y por acá está el saco vitelino que se está incorporando al embrión, ¿sí? A la parte ventral del embrión, ¿sí? Y acá ya lo vemos a la sexta semana, cómo se ha incorporado ese saco vitelino parcialmente, ¿ya? Hacia el embrión, y se está formando acá ya el intestino primitivo. Acá a la vista lateral también vemos los pliegues laterales van estrangulando este saco vitelino, ¿ven? ¿Sí? Y parte de esto queda incorporado entonces en la cavidad embrionaria, y acá ya se incorporó completamente y se forma pues el intestino primitivo, ¿no? Tenemos acá un corte transversal. Entonces este intestino primitivo no está flotando en la cavidad, sino que está sostenido a la pared dorsal mediante una estructura mesenquimática, mesodérmica, que se llama el mesenterio, ¿no? Como está en la parte posterior, es el mesenterio dorsal, y es el que está sosteniendo ya hacia la pared posterior a este intestino primitivo, ¿ya? La parte que se incorpora del saco vitelino es endodermo, lo que está en amarillo, ¿no? Es la parte endodérmica, ¿ya? Por fuera de esa parte de la pared hay también mesodermo extraembrionario, ¿no? Mesodermo extraembrionario visceral, ¿ya? Del mesodermo extraembrionario, recuerden ustedes que el mesodermo extraembrionario se divide en 2 capas, ¿no? Un mesodermo extraembrionario visceral y un mesodermo extraembrionario somático, y entre los dos se forma pues la cavidad coriónica, ¿recuerdan? Bien, entonces esto que se incorpora es endodermo con un mesénquima de mesodermo extraembrionario también visceral, tenemos acá. Entonces, este plegamiento cefalocaudal y lateral del embrión hace que la porción, una porción de la cavidad del saco vitelino, que está, como mencionamos, revestido de amarillo, que es el endodermo, se incorpora, pues, ¿no? Para formar el intestino primitivo, en las 2 vistas que vemos acá. En la parte cefálica, aquí, y en la parte caudal, en la parte posterior, se forma pues el intestino primitivo anterior y el intestino primitivo posterior. Entre los dos se
se forma el intestino medio. Este intestino medio inicialmente tiene una comunicación todavía con el saco vitelino, ¿no? Y ese estrechamiento que se ve acá se llama pues el conducto vitelino, conducto ónfalo-mesentérico o pedículo del saco vitelino. Entonces inicialmente hay una comunicación entre el intestino primitivo y el saco vitelino. Posteriormente esta comunicación se interrumpe, se cierra, ¿ya? Ya después lo vamos a ver, ¿ya? Pero ya al final del primer mes, ¿no? Que sería pues a los 28 días más o menos, cuarta semana, finalizando, tenemos ya el intestino primitivo dividido en tres partes: intestino anterior, medio y posterior. El medio comunicado con el saco vitelino transitoriamente todavía, ¿no? Por el conducto vitelino. Los derivados, ya lo mencionamos en algo anteriormente, los derivados germinativos de las paredes del intestino primitivo es que el revestimiento interno, en amarillo que dijimos, que se ha incorporado pues al embrión, es endodermo, ¿no? El endodermo del saco vitelino. Y este endodermo, adicionalmente también, en la parte correspondiente al hígado y al páncreas, ¿no? También es de origen endodérmico, la parte de los conductos hepáticos, de los cordones hepáticos digo, y de los conductos pancreáticos también es endodermo, ¿no? Y el revestimiento adyacente, el tejido conjuntivo de estas glándulas, los músculos, el tejido conjuntivo de la pared del intestino primitivo, el peritoneo, todo esto deriva del mesodermo visceral o esplácnico, ¿no? Mesodermo visceral o esplácnico. Y acá tenemos cómo se divide pues, el intestino primitivo, dijimos en tres partes: el intestino anterior, medio, posterior, ¿ya? Los límites, los extremos de este intestino del sistema digestivo lo constituyen el estomodeo y el proctodeo, ¿no? Caudal, el proctodeo, y cefálico, el estomodeo. El estomodeo viene a ser pues la boca primitiva, ¿no? Y el proctodeo, el ano primitivo, ¿ya? Estos extremos, la parte externa es ectodermo y la parte interna es endodermo de la membrana bucofaríngea. Y en la parte caudal tenemos la membrana cloacal, ¿no? La parte distal ya del intestino posterior es la cloaca. Entonces termina donde la membrana cloacal, ¿ya? Esta membrana cloacal, así como la membrana bucofaríngea, su parte externa es ectodermo y su parte interna es endodermo. No hay mesodermo entre los dos, ¿ya? Bueno, entonces el intestino anterior primitivo comprende lo que es la continuación de la boca, el estomodeo de la boca primitiva, ¿no? Entonces el intestino anterior comprende la faringe, el esófago, el estómago, parte del duodeno, el hígado, la vesícula biliar, los conductos y el páncreas, ¿no? Todo esto derivado adulto del intestino anterior. La parte más cefálica o superior o inicial del intestino anterior se llama el intestino faríngeo. ¿Recuerdan cuando hablamos del aparato respiratorio ya en la clase virtual del día sábado 12? ¿No? El intestino faríngeo, de la parte medial, distal y ventral del intestino faríngeo se origina pues el divertículo respiratorio, dijimos, ¿no? ¿Ya? Entonces acá tenemos el intestino faríngeo que se continúa propiamente ya con el intestino anterior, aunque esta parte forma parte del intestino anterior, ¿no? Entonces faringe, el esbozo laringotraqueal que mencionamos, el estómago,
duodeno, parte del duodeno, la mitad del duodeno, ya vamos a ver cuánto se desarrolla el duodeno, la mitad craneal corresponde al intestino anterior, ¿no? Y la otra mitad corresponde al intestino medio, ¿ya? Hasta el punto, el límite es la desembocadura del colédoco en la ampolla de Vater, ¿no? Hasta ahí es el intestino anterior, y el intestino medio es distal a la ampolla de Vater, que está en la segunda porción del duodeno, la parte distal, el yeyuno, ilion, ciego, apéndice, colon ascendente, colon transverso, hasta las 2/3 partes proximales, ¿no?, del colon transverso, corresponde al intestino medio. ¿Ya? Y desde el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides, el recto y las 2/3 partes proximales del conducto anal corresponden al intestino posterior. ¿Ya? El tercio distal, ¿no?, es de la membrana cloacal, el proctodeo, el tercio distal. ¿Ya? Igual acá por delante de la faringe corresponde pues al estomodeo. ¿Ya? Entonces, estos son los segmentos del intestino primitivo y los derivados adultos. Ya podemos adelantar acá que en cuanto a la circulación de este intestino primitivo, tenemos que la circulación, las arterias que irrigan el intestino primitivo derivan de los derivados adultos de las arterias vitelinas. ¿Ya? Las arterias vitelinas dan origen pues a la arteria celíaca, a la arteria mesentérica superior y a la arteria mesentérica inferior, ¿no?, derivados de las arterias vitelinas. Entonces, esas arterias van a irrigar al intestino primitivo, ya lo vamos a ver después, pero lo estamos adelantando, ¿no? La arteria celíaca irriga las estructuras del intestino anterior, la arteria mesentérica superior irriga las estructuras del intestino medio y la arteria mesentérica inferior deriva o irriga las estructuras del intestino posterior. Esto solamente para mencionar pues que en el desarrollo del sistema digestivo también interviene pues la regulación molecular, los genes, los factores de transcripción, ¿no? Y de forma muy compacta podemos decir pues que las concentraciones diferentes que se encuentran en todo el intestino primitivo del ácido retinoico, ¿no?, va a determinar también la expresión de factores de transcripción, diferentes factores de transcripción debido a las diferentes concentraciones de ácido retinoico, ¿no? Entonces tenemos acá esos factores que van a especificar, ¿no?, en las diferentes partes del intestino primitivo, ¿no? Entonces en el esófago, SOX2, en el duodeno CDX1, intestino delgado CDX6, intestino grueso y recto CDXA, ¿no?, entre otros elementos que intervienen en la regulación del desarrollo del intestino. Bien, entonces vamos a comenzar con el desarrollo del intestino anterior y comenzamos con el esófago. Y esto ya recordemos pues que cuando se desarrolla el aparato respiratorio, que vemos acá, ¿no?, ya lo vemos, esto no es familiar porque ya lo hemos visto, el respiratorio, ya dijimos pues que de la parte medial, distal y ventral del intestino faríngeo, pues terminando el segmento faríngeo, ¿no?, aparece una hendidura, ¿recuerdan? La hendidura laringotraqueal, ¿no? Esa hendidura se vagina y produce pues el divertículo laringotraqueal o el divertículo respiratorio, ¿recuerdan, no?, el día sábado.
Entonces, a partir de este divertículo respiratorio se va a formar ya pues todo el tracto respiratorio, ¿no? El conducto laringotraqueal, la tráquea, los bronquios primarios, secundarios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, acá, cuando aparece este divertículo respiratorio, se forman unos pliegues tráqueo-esofágicos longitudinales. Esos pliegues tráqueo-esofágicos se fusionan y se forma el tabique tráqueo-esofágico que separa a esta estructura en dos, ¿no? En la parte ventral se va a formar el conducto laringotraqueal y en la parte dorsal se va a formar el esófago. ¿Ya? Entonces tenemos ya que aparece acá esta estructura del esófago, ¿no? Que se va estirando, ¿no? Se va estirando, ¿ya? Inicialmente el esófago es corto, pero cuando desarrollan los pulmones y el corazón, ese esófago se estira también rápidamente, ¿no? Se estira, ¿ya? Y recuerden pues que el esófago está en la cavidad torácica, ¿no? Y luego atraviesa el diafragma para ingresar a la cavidad abdominal y continuarse con el estómago, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos aparece el esófago por esta división. Y también recuerden que hay malformaciones, porque hay una íntima relación entre el tracto respiratorio y el esófago, entonces, ¿no? Y recuerdan ustedes esta malformación, ¿no? La fístula tráqueo-esofágica, que puede ir asociado también con la atresia esofágica, ¿no? ¿Qué cosa es una atresia? Es una falta de continuidad, ¿no? En una estructura tubular, en este caso el esófago. Entonces acá se interrumpe y eso se llama entonces una atresia, en este caso esofágica. ¿Ya? La atresia esofágica, acá el esófago termina en forma de un dedo de guante, ¿no? O de saco ciego, ¿no? Y la parte distal se comunica, se fistuliza con la tráquea, por eso se llama fístula tráqueo-esofágica con atresia esofágica proximal. Y esto está en un círculo porque esto es el tipo o la variedad más frecuente, ¿no? El tipo o variedad más frecuente, ¿ya? Más del 90% lo constituye esta variedad. La atresia esofágica proximal con fístula tráqueo-esofágica distal. Hay otras variedades, acá vean ustedes, no hay fístula, pero hay atresia esofágica. Acá hay una fístula tráqueo-esofágica doble, ¿no? De la parte proximal y la parte distal, ¿no? No hay atresia. Acá sí hay una atresia inversa a esta de acá, a la más frecuente. Es una atresia esofágica distal con fístula tráqueo-esofágica proximal. Y acá es una atresia, una fístula doble en H. ¿Ya? No, son más raros, esto es lo más frecuente. Y ya mencionamos que esto es debido a que hay no hay un desarrollo completo de los pliegues tráqueo-esofágicos, ¿no? Por eso hay una comunicación que se mantiene y eso continúa, pues, constituye la fístula, ¿no? La sintomatología depende, pues, de estos dos problemas, ¿no? Si hay atresia esofágica, la leche ingresa y se devuelve, vómito, ¿no? Y si hay fístula, como en esta parte que vemos acá, o en esta parte, ¿no? Entonces la leche puede pasar a la vía respiratoria, ¿no? Esto devuelve y pasa a la vía respiratoria también. Entonces eso puede producir ya problemas respiratorios, ¿no? Importantes hasta la muerte del neonato, ¿no? Muy bien. Luego seguimos descendiendo y continuamos con el estómago. ¿Qué pasa, Alonso? Fuerte para todos. ¿No? ¿Pronóstico? Como vemos acá, ¿no? Si esto no se detecta, produce estos problemas, como digo, ¿no? Vómitos primero, ¿no? Si esto complica el aparato respiratorio
Si no se detecta o no se trata adecuadamente, produce una neumonía, ¿no? Y esto puede producir inclusive hasta la muerte del neonato, ¿no? Entonces, esto tiene que resolverse pues, lo más pronto posible, ¿no? Y para esto hay técnicas quirúrgicas pues, para resolver la física, ¿no? Y las estrellas también, ¿ya? Muy bien, entonces seguimos con el estómago. El estómago también a partir de la cuarta semana se va desarrollando el esófago y también se va formando el estómago, y en este caso es una dilatación de la parte distal del intestino primitivo anterior, ¿no? Es una, acá como dice, es una dilatación fusiforme, ¿no? Acá todavía es un tubo que se va dilatando ya acá, ¿no? Entonces se va dilatando. ¿Ya? Y debido al desarrollo de todas las estructuras, entonces va cambiando su aspecto y su posición del estómago. Acá ven ustedes cómo se va modificando este estómago, ¿no? Inicialmente está así, de una manera longitudinal, ¿no? Tiene una pared, un lado izquierdo, un lado derecho, una pared anterior, una pared posterior, ¿ya? Entonces, este estómago tiene dos giros, un giro sobre su eje longitudinal y un giro sobre su eje antero-posterior. ¿Ya? Entonces, el giro sobre su eje longitudinal es de 90 grados en sentido horario, ¿no? En el sentido de las agujas del reloj, como se dice, como está viéndose acá. ¿Ya? Entonces, cuando se produce este giro de 90 grados, este lado izquierdo, el lado izquierdo va a formar la pared anterior, ¿no? La cara anterior del estómago, ¿ya? Y el lado derecho va a formar la pared posterior del estómago, ¿ya? Igualmente se va produciendo este giro, ¿no? Y el borde izquierdo va desarrollando más y va a formar la curvatura mayor del estómago, y el borde derecho no desarrolla mucho y va a formar la curvatura menor del estómago, ¿no? Y también se produce un giro en el eje antero-posterior, también, ¿ya? Y ese giro en el eje antero-posterior va a determinar que se modifique, ¿no? La ubicación de estas dos estructuras, superior e inferior, que son el ingreso y la salida del estómago, o sea, el cardias y el píloro, ¿no? Cardias y píloro, ¿ya? Entonces, también la rotación del estómago alrededor del eje antero-posterior hace que el cardias se ubique un poco por debajo del fondo del estómago y que el píloro se ubique hacia la derecha y un poco más arriba que en su etapa inicial, ¿no? De tal manera que tenemos que el estómago se ubica con la cara izquierda que se hace anterior, la cara derecha que se hace posterior, la curvatura mayor por el mayor desarrollo de la cara anterior, ¿no? Y la curvatura menor por su menor desarrollo. Entonces, lo mismo, ya esto es todo lo que hemos mencionado, en resumen, ¿no? En resumen, ¿ya? Rota 90 grados alrededor del eje longitudinal o de las agujas del reloj, ¿no? Su lado izquierdo mira hacia la parte anterior y su lado derecho está hacia la parte posterior. Esta es una referencia nada más del nervio vago. El nervio vago está acá, ¿no? El nervio vago está ahí, el nervio vago derecho y el nervio vago izquierdo, ¿no? Cuando se produce la rotación, el nervio vago izquierdo se hace anterior y el nervio vago derecho se hace posterior. Igual, ¿no? Y por otro lado, vean ustedes el mesenterio que dijimos que es el que en este caso sostiene al estómago. En este caso, a diferencia de la parte del intestino, que solamente tiene el mesenterio posterior, el estómago tiene un mesenterio anterior y un mesenterio posterior. ¿Sí?
mesenterio anterior, mesenterio posterior. ¿Ya? Cuando rota el estómago, en esos 90 grados, entonces el mesenterio anterior se hace derecho y el mesenterio posterior se hace izquierdo. Y se forma, ¿no? Se forma acá una pequeña bolsa detrás del mesenterio anterior, ¿no? Esa bolsa se llama la transcavidad de los ciclones. El mesenterio anterior se convierte en el epiclo menor y el mesenterio anterior se convierte en el epiclo mayor, ¿no? Y esto después va a formar como un delantal que va a cubrir al colon transverso también. Muy bien, entonces inicialmente todo lo que hemos mencionado, ¿no? El estómago rota alrededor de su eje anteroposterior y la posición final es que el eje está orientado desde la parte superior izquierda, ¿no? Desciende oblicuamente hacia la parte inferior derecha. Bien, seguimos bajando y continuamos con el duodeno. ¿Ya? El duodeno es la continuación del estómago y el duodeno se continúa pues con el yeyuno, que es la parte del intestino delgado, ¿no? Entonces el duodeno se forma a partir de dos componentes: la parte distal del intestino anterior y la parte proximal del intestino medio. ¿Ya? Acá esta raya roja, separa, digamos, los dos partes, ¿no? El extremo distal del intestino anterior y el extremo proximal del intestino medio van a constituir el duodeno, ¿ya? Digamos así, la mitad, ¿no?, proximal es intestino anterior, la mitad distal es intestino medio, ¿ya? En consecuencia, cuando se producen ya las modificaciones y sobre todo las rotaciones del estómago, ¿no?, se va formando el estómago y luego rota. Al rotar, el estómago también tracciona al duodeno, ¿no?, y adquiere la forma de una C, ¿no?, que es su forma pues habitual, ¿no?, y rota hacia la derecha, ¿no?, de lo que estaba así en la línea media. Rota el estómago, tracciona al duodeno y adquiere la forma de una C, rotando hacia la derecha. Y recuerdan ustedes, el duodeno tiene pues 4 segmentos, ¿no? 4 segmentos, en la forma de una C, ¿ya? Entonces, y acá también vemos que el límite, ya dijimos, del intestino anterior, el límite del intestino anterior es la desembocadura del colédoco. ¿Dónde desemboca el colédoco? En la parte vertical, o sea, en la segunda parte del duodeno. Tiene una parte horizontal, una parte vertical, luego otra parte horizontal y de ahí se continúa con otro cuarto segmento, ¿no? Entonces, en el segundo segmento del duodeno, más o menos en la mitad, desemboca pues el conducto colédoco, ¿no?, junto con el conducto pancreático, en la ampolla de Baker, ¿ya? Ese es el límite, ¿ya? La desembocadura del colédoco es el límite del intestino anterior. Distal a esa desembocadura inicia ya el intestino medio, ¿correcto? Inicialmente, entonces, el duodeno es intracavitario, pero al producirse esa rotación, el duodeno y junto con el páncreas se hacen retroperitoneales. Son órganos retroperitoneales, igual que los riñones, ¿no? Retroperitoneales, ¿ya? Entonces, al principio el duodeno y la cabeza del páncreas se localizan en el plano medio y después se desplazan hacia la derecha y ya tienen posición retroperitoneal.
están intracavitarios y después se hacen retroperitoneal. Salvo una pequeña porción, la parte inicial nada más que no se ve acá, ¿no? La parte inicial del duodeno, que es la continuación del píloro, del estómago, que es el bulbo duodenal, ¿no? Que se mantiene su mesenterio y sigue siendo intraperitoneal. Una pequeñita, la parte más proximal, ¿no? Es intraperitoneal. El resto es retroperitoneal, junto con el páncreas también, ¿no? Entonces, en una primera fase, la luz del duodeno se oblitera por proliferación de células mesenquimáticas en su interior, ¿no? Pero rápidamente se vuelve a canalizar, ¿no? Se vuelve a canalizar, ¿ya? La irrigación de este duodeno, ya mencionamos, ya adelantamos que la irrigación del intestino anterior es por la arteria celíaca, ¿no? La arteria celíaca, el intestino anterior, ¿ya? La irrigación del duodeno tiene dos componentes, ¿no? Como una parte es el intestino anterior, tiene la celíaca, pero la otra parte se origina del intestino medio, entonces la mesentérica superior, ¿no? Tiene una doble irrigación. Listo. Ahora vemos el hígado y la vesícula biliar también se desarrolla a partir del intestino anterior, ¿no? Intestino anterior. ¿Ya? ¿Cómo se origina? Aparece el primordio hepático terminando, ya mitad, terminando y comenzando la cuarta semana, ¿no? Aparece el primordio hepático, que es la yema hepática o divertículo hepático. La yema hepática o divertículo hepático, que es una prominencia, ¿no? O una evaginación del endodermo del intestino anterior, pues en la parte ya distal del intestino anterior, ¿no? Tenemos acá, eso oscurito que ven, ¿no? Todo esto es el intestino anterior, y acá, ya terminando prácticamente el intestino anterior, aparece esta prominencia o excelencia o evaginación o circulación del epitelio endodérmico hacia el exterior, ¿no? En la parte distal del intestino anterior. Divertículo o yema hepática, ¿ya? Las células que la constituyen se dividen rápidamente, hay una rápida proliferación de esa yema o divertículo hepático y se introduce, ¿no? Se introduce en el mesodermo adyacente. ¿Cómo se llama ese mesodermo adyacente? El tabique o septum transverso. ¿Ya? El tabique o septum transverso es una placa mesodérmica que está situado entre el tórax y el abdomen, ¿ya? Entre la cavidad pericárdica y el pedículo del saco, el pedículo del saco vitelino, ¿no? Acá. ¿Ya? Entonces tenemos, está entre la cavidad pericárdica y el pedículo del saco vitelino, aparece este mesodermo, esta placa mesodérmica que se llama pues el tabique o septum transverso. Después vamos a ver ya posteriormente que este tabique o septum transverso forma parte del diafragma, no todo el diafragma, parte del diafragma, ¿ya? Muy bien, entonces esta yema hepática se introduce en ese mesénquima que es el tabique o septum transverso, ¿ya? El tabique o septum transverso, acá está, ¿no? ¿Ya? Lo marrón o lo más oscuro viene a ser la yema hepática que está creciendo dentro de este tabique o septum transverso. Entonces las células hepáticas, ¿no? Que constituyen pues la yema hepática va a formar los cordones hepáticos constituidos por los hepatocitos, ¿ya? Estos son cordones hepáticos, los marroncitos son los cordones hepáticos, ¿ya? Constituidos por hepatocitos originados del endodermo, ¿no? Del endodermo, de la yema hepática, ¿ya? Penetran entonces en el septum transverso, ¿no? Y la parte distal de esta yema hepática, la parte distal de la yema hepática, la parte distal se estrecha, dice acá, se estrecha y va a formar el conducto colédoco. ¿Ya? Entonces el conducto colédoco.
de este conducto colédoco también se va a producir una pequeña marginación ventral, ¿no? Una pequeña marginación ventral que va a constituir este verdecito, ¿no? La vesícula biliar con su conductito, que es el conducto cístico, ¿ya? A partir del colédoco. ¿Ya? ¿De dónde se forma el colédoco? De la yema hepática, de la parte distal. ¿De dónde se forma la vesícula? Y el cístico, del conducto colédoco. ¿No? En conjunto son partes pues, de la yema hepática, ¿sí? Pero a partir de este estrechamiento del colédoco y a partir del colédoco una evaginación que es la vesícula biliar y el conducto cístico, ¿no? Luego ya esta yema hepática que se ha introducido en el septum transverso es atravesado por vasos sanguíneos, ¿ya? Posteriormente los cordones hepáticos se entremezclan, dicen, con venas vitelinas y la vena umbilical, ¿no? Entonces ingresan la vena vitelina, ingresan la vena umbilical y forman los sinusoides hepáticos, que serían estos celestes, ¿no? Los sinusoides hepáticos, ¿ya? Entonces, en conclusión, este hígado, esto es un lobulillo hepático, ¿no? El hígado tiene 4 lóbulos, ¿no? El lóbulo derecho más grande, el lóbulo izquierdo, y en la parte media el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudal, ¿no? Entonces, estos lóbulos están constituidos por lobulillos hepáticos. Esto es un lobulillo hepático, ¿no? El lobulillo hepático está constituido por una vena centrolobulillar, acá, los cordones hepáticos constituidos por los hepatocitos, de acá salen los conductos biliares, que producen, los hepatocitos producen la bilis, se basean en los conductos biliares, ¿no? Las venas vitelinas y umbilicales atraviesan esta yema hepática y forman los sinusoides hepáticos. Los sinusoides hepáticos. En conjunto, ¿no? Se forman pues, los lobulillos hepáticos. El conjunto de lobulillos hepáticos forman el lóbulo hepático, ¿no? Entonces, los cordones hepáticos constituidos por los hepatocitos derivan pues del endodermo, son derivados endodérmicos, ¿no? Los cordones hepáticos. En cambio, las células hematopoyéticas, las células de Kupffer que están en las paredes de los sinusoides hepáticos, ¿no? Y las células de tejido conjuntivo derivan del mesodermo, del tabique transverso, pues del tabique donde se introdujo esta yema hepática, ¿no? La yema hepática es endodermo, el septum transverso es mesodermo, ¿no? De ese mesodermo derivan las células hematopoyéticas, células de Kupffer y del tejido conectivo. El mesodermo del septum transverso que se encuentra entre el hígado y el intestino anterior, que en este caso sería el estómago, ¿no? Forma el omento menor, que es como un mesenterio, ¿no? Que está contactando el estómago con el hígado, el omento menor, ¿no? Y el mesodermo del tabique transverso, ubicado entre el hígado y la pared abdominal, forma el ligamento falciforme. Bueno, entonces, este hígado no está flotando ahí en la cavidad abdominal, ¿no? También está sostenido por mesenterio, llamado omento y ligamento, ¿no? Tenemos el omento menor con el estómago y el ligamento falciforme con la pared abdominal. Solamente hay una parte del hígado que no está en contacto con mesenterio, ¿no? Y se contacta directamente con este celeste que sería el diafragma, ¿no? Esa parte que no tiene cubierta de peritoneo se llama el área desnuda del hígado, el área desnudada del hígado. Muy bien. El hígado inicialmente es un órgano muy grande, ¿ya? Es un órgano muy grande debido a la cantidad de proliferación de sinusoides hepáticos y a que este hígado en una primera etapa tiene una función pues hematopoyética. Hemos visto hay células hematopoyéticas en el hígado, ¿no? Entonces el hígado crece, ¿ya? Alrededor de la 10ª semana
más o menos representa el 10% del peso total del feto. 10%, es un hígado grande, ¿ya? Entonces, por estos dos factores, ¿ya? Y luego, conforme va avanzando el desarrollo y van pasando las semanas, la actividad hematopoyética del hígado empieza a disminuir para ser reemplazado ya por la médula ósea, ¿no? Entonces el hígado empieza a disminuir de tamaño, de tal manera que ya al momento del nacimiento, de lo que era el 10% del peso total, ahora solamente representa el 5% del peso total. ¿Por qué? Porque ya se disminuye de tamaño, la función hematopoyética es reemplazado por la médula ósea y solamente quedan pequeños islotes hematopoyéticos en este hígado que era muy grande inicialmente. ¿Ya? Hacia las 12 semanas del desarrollo, los hepatocitos, los cordones hepáticos, las células hepáticas comienzan a producir la bilis, ¿no? Esa bilis se vacía pues a los conductos biliares y de allí pasa por los conductos hepáticos hacia la vesícula biliar, ¿no? Conductos hepáticos, conducto cístico, vesícula biliar. Acá está. Acá se produce la bilis, pasa por los conductos hepáticos, derecho e izquierdo, conducto hepático común, conducto cístico, a la vesícula. ¿No? Y de la vesícula, ya después cuando se contrae, bota la bilis, pasa por el cístico, al colédoco, que desemboca ya en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Barker, ¿no? O papila mayor, que llaman también. ¿Ya? Muy bien, entonces, de esa manera tenemos pues el desarrollo del hígado y las vías biliares, ¿no? También actúan algunos aspectos relacionados pues con la regulación molecular de la inducción hepática, ¿no? Y esto es inducido a partir del endodermo del intestino anterior, ¿no? Que expresa genes específicos del hígado y se diferencia en tejido hepático, ¿ya? Hay algunos factores también que inhiben esta expresión de estos genes, factores que inhiben la expresión de estos genes en la parte del ectodermo y mesodermo, ¿ya? Pero felizmente estos factores no son inhibidos por otros factores, que son los bloqueadores e inhibidores de la expresión de genes específicos del hígado, o sea, bloquean a estos que están en verde claro, ¿no? Factores de crecimiento fibroblástico, la proteína morfogenética ósea, ¿no? Entonces, esta permite pues que se produzca pues, un desarrollo adecuado del tejido hepático. Continuamos ahora con el páncreas, el último órgano que deriva del intestino anterior, el páncreas, ¿no? El páncreas se forma a partir de dos yemas, ¿no? De dos yemas, ¿ya? Una yema dorsal más grande, una yema pancreática dorsal más grande y otra yema pancreática ventral más pequeña. Una está situada hacia el lado izquierdo y el otro más pequeño hacia el lado derecho, ¿no? ¿De dónde proceden? Del duodeno, del endometrio del duodeno, ¿no? Proceden estas dos yemas. Uno está casi en contacto con el colédoco, ¿no? ¿Ya? Pero en realidad salen del duodeno, las dos yemas, uno a la izquierda y el otro a la derecha, ¿no? La yema pancreática dorsal se encuentra en el mesenterio dorsal, mientras que la yema pancreática ventral se encuentra cerca al conducto colédoco, como ven acá, ¿no? Entonces, cuando el duodeno rota, por la rotación también del estómago de 90 grados, ¿no? Y el duodeno adopta la forma de una C, la yema pancreática ventral, esta yema, también se desplaza por detrás del duodeno, ¿no? Y se ubica debajo de la yema dorsal, ¿ya? Entonces está girando por detrás y se ubica en la parte inferior de la yema pancreática dorsal. Como vemos acá, ya se está formando la C del duodeno, ¿no? Entonces va girando este duodeno, se va adoptando la forma de C
y la yema pancreática ventral se desplazó por detrás y se ubicó por detrás y debajo de la yema pancreática dorsal, ¿no? La yema pancreática dorsal, ¿ya? Esta yema pancreática tiene pues una parte interna que es el parénquima, constituido por los conductos pancreáticos, y el tejido mesodérmico pues circundante, ¿no? El tejido mesodérmico circundante, ¿ya? Ven ustedes acá, ¿qué sucede cuando se fusionan las dos yemas? Cada yema tiene su conducto pancreático interno, ¿no? El conducto pancreático dorsal y el conducto pancreático ventral, ¿ya? ¿Qué sucede? El conducto pancreático ventral se fusiona con el conducto pancreático dorsal, ¿ya? Y se dice que la porción más proximal del conducto pancreático dorsal desaparece, esta porción desaparece, ¿no? Esa porción desaparece, ¿ya? Y el conducto pancreático ventral se fusiona con el resto para formar el conducto pancreático principal, llamado también conducto de Wilson, ¿no? El conducto de Wilson, ¿ya? Ese conducto de Wilson desemboca junto con el colédoco en la segunda mitad, en la segunda porción del duodeno, en lo que se llama la papila mayor o ampolla de Vater, acá, papila mayor o ampolla de Vater, ¿ya? Si esta porción proximal del conducto pancreático dorsal no desaparece y persiste, esta porción, ¿no? Persiste, forma un conducto pancreático accesorio llamado el conducto pancreático de Santorini, si es que persiste, ¿no? Generalmente desaparece, ¿ya? Y este desemboca no junto con el Wilson, sino desemboca en lo que se llama una papila menor, ¿no? Papila mayor, y si existe el conducto de Wilson, papila menor. Entonces, acá ya tenemos lo mismo, ven ustedes, ya. Ahora, una vez que se fusiona, luego el parénquima viene a ser los conductos pancreáticos, ¿no? Los conductos pancreáticos, ¿ya? El parénquima y el sistema de conductos de ambas yemas se fusionan, ya mencionamos, ¿no? Ahora, la yema ventral celeste va a formar parte de la cabeza del páncreas, y el proceso unciforme, que es la puntita que ven acá, ese es el proceso unciforme de la cabeza del páncreas, ¿ya? Y parte de la cabeza del páncreas, la parte inferior de la cabeza del páncreas, se origina de la yema pancreática ventral. El resto de la cabeza del páncreas, el cuerpo y la cola, se origina de la yema pancreática dorsal, ¿ya? Luego, esto ya lo mencionamos, ¿no? La parte distal de la yema pancreática dorsal, la parte distal y todo el conducto pancreático ventral se fusionan y forman el conducto de Wilson, ¿sí? Y lo de la Santorini también ya lo mencionamos, ¿sí? Acá estamos viendo, este sería el conducto pancreático accesorio de Santorini, y este es el conducto pancreático principal, ¿no? De Wilson, que desemboca en la papila mayor o ampolla de Vater. El páncreas tiene dos funciones, ¿no? Una función endocrina interna y una función exócrina, que sale al exterior, por decirlo así, ¿no? Ambos se originan de los conductos pancreáticos, que es desde acá, estos conductos pancreáticos, que es el endodermo, ¿no? Entonces, el páncreas endocrino lo constituyen los islotes de Langerhans. Estos islotes de Langerhans son los que están en rosado, ¿no? Se originan de los conductos pancreáticos. Se origina de los conductos pancreáticos, y acá existen células alfa, células beta, células delta, células PP, como el pequio pancreático,
¿no? De acá la más importante es las células beta de los islotes de Langerhans que producen la insulina, ¿no? Producen la insulina, ¿ya? Entonces, ¿dónde? Los islotes de Langerhans, ¿no? Que es la parte endócrina, ¿ya? Más o menos al quinto mes del desarrollo, al quinto mes, ya estos islotes de Langerhans, las células beta, comienzan a producir ya insulina, ¿no? Que pasan a la sangre, ¿no? Y la parte externa, el páncreas exógeno, son los acinis pancreáticos que están en amarillo, también proceden de los conductos pancreáticos, ¿no? Son ramificaciones de los conductos pancreáticos y estas, el páncreas exógeno es el que produce pues las enzimas digestivas que se vierten, ¿no? Que se vierten por el conducto pancreático hacia el duodeno para hacer la digestión de los alimentos, sobre todo de las grasas, ¿no? Entonces esa es la parte endógena. ¿Ya? El mesodermo visceral, el mesodermo visceral es todo lo que rodea pues a estas estructuras, ¿no? A los islotes de Langerhans y a los acinis pancreáticos. ¿Ya? Forma el tejido conjuntivo pancreático. Una anomalía, entre otras que puede encontrarse en el páncreas, es el páncreas anular, ¿no? Anular, ¿qué significa anular? Que le forma un anillo alrededor del duodeno, de la segunda porción del duodeno, como ven acá, ¿no? Normalmente el páncreas está así, pues, ¿no? Un poco a la izquierda, un retroperitoneal, ¿no? Entonces, en este caso se forma un anillo acá, alrededor del duodeno, y esto puede producir una compresión, ¿no? De diferente magnitud, ¿no? Puede ser una compresión leve o una compresión severa, hasta obstruir completamente la luz del duodeno. Y dependiendo de eso, va a producirse pues la sintomatología, ¿no? En mayor o menor grado, ¿ya? Entonces, la yema pancreática, generalmente, quien tiene la culpa de esto es la yema pancreática ventral, ¿no? Normalmente la yema pancreática ventral se fusiona, pues, porque rebota por atrás y se coloca debajo, ¿no? En este caso, se fusiona dorsal y ventralmente. Dorsal y ventralmente con la yema, se fusiona dorsal y ventralmente con la yema dorsal y le forma un anillo, pues, acá, alrededor del duodeno, ¿no? Produciendo la obstrucción total o parcial, ¿ya? Hay varias teorías que se mencionan por qué se produce este páncreas anular. Dice uno que se forma una yema pancreática bilobulada, una yema pancreática ventral bilobulada. Uno pasa por delante y el otro por detrás y se fusionan y forman el anillo. Otra teoría dice que hay una fijación temprana de la yema ventral al duodeno, a la pared del duodeno. Otra teoría dice que hay yemas aberrantes, ¿no? Accesorias que se fijan al duodeno, ¿no? Pero finalmente la consecuencia es que se forma un anillo alrededor del páncreas. Ese es el páncreas anular, ¿no? Muy bien, ahora tenemos el intestino medio. Vamos continuando. El intestino medio, ¿ya? En un periodo de 5 semanas, más o menos, que ya dijimos, ¿no? En el intestino medio hay una comunicación del saco vitelino con el intestino primitivo en la parte media, ¿sí? Hay ese estrechamiento, esa estrangulación del saco vitelino original, ¿no? Por la tubulación, ¿ya? Entonces hay una comunicación. Esa comunicación inicialmente se llama el conducto vitelino, el conducto ónfalo-mesentérico, ¿no? O el conducto umbilical también le llaman. ¿Por qué? Porque acá se va a formar el ombligo, pues, ¿no? Se va a formar el ombligo, ¿ya? Entonces hay esa comunicación en una etapa inicial que luego se cierra, ¿sí? ¿Ya? ¿Cuáles son los límites del intestino medio? Ya mencionamos, ¿no? El límite proximal, ¿no? El límite proximal es la parte distal, ¿no? De la ampolla de Vater. ¿Dónde comienza? Después de la ampolla de Vater, porque hasta la ampolla de Vater, que es la desembocadura del colédoco, es el intestino anterior. Después de la ampolla de Vater, ¿no? Es ya el intestino medio, ¿ya? O sea, distal a la ampolla de Vater, intestino medio.
¿Hasta dónde va? Hasta el colon transverso, las 2/3 partes proximales o derecha, ¿no?, del colon transverso. ¿Ya? La irrigación, ya mencionamos, ¿no? El intestino medio está irrigado por una rama, un derivado adulto ya de las arterias viscerinas, que es la arteria mesentérica superior. ¿Ya? La arteria mesentérica superior. Una explicación lógica. Esto es en general lo que mencionamos ya al inicio, como es la irrigación del intestino primitivo, ¿no? La arteria mesentérica superior constituye el eje, bueno, esta es otra parte todavía, ¿no? La arteria mesentérica superior irriga el intestino medio, la arteria mesentérica inferior irriga el intestino posterior, y la arteria celíaca irriga el intestino anterior. ¿Ya? Lo que dice acá, la arteria mesentérica superior constituye el eje de esta rotación, es porque el intestino medio va también, así como el estómago rota, el intestino medio también rota en su desarrollo, que ya lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, el desarrollo del intestino medio se caracteriza por una rápida rotación, o sea, este intestino medio empieza a desarrollar rápido, se empieza a estirar rápido, ¿no? Empieza a estirar rápido, ¿ya? Y forma el asa intestinal primaria, ¿ya? Este es el intestino anterior y este es el asa intestinal primaria, un asa intestinal primaria. Esta asa intestinal primaria tiene dos ramas, ¿ya? Dos ramas, una rama cefálica y una rama caudal, ¿ya? La rama cefálica, esta rama de acá, va a formar el duodeno, la parte pues, que corresponde al intestino medio, la parte distal del duodeno después de la ampolla de Vater, el yeyuno y parte del ilion forma la rama cefálica, ¿no? Y la rama caudal va a formar pues la otra parte del ilion, la porción inferior del ilion y lo que continúa, ¿no? El ciego con su apéndice, el colon ascendente y los 2/3 derechos, ¿no? O los 2/3 proximales del colon transverso. ¿Sí? Entonces, asa intestinal primaria, rama cefálica, rama caudal con sus derivados. ¿Ya? El asa intestinal primaria, antes de girar, ¿no? Antes de girar. Este de acá es antes de girar y luego de girar, tiene su giro, ¿ya? ¿Sobre qué se produce el giro? Sobre esta arteria que la irriga, que es la arteria mesentérica superior, ¿no? Entonces la arteria mesentérica superior forma el eje del asa sobre el cual se produce la rotación en sentido contrario a la aguja del reloj, ¿no? Antihoraria, a diferencia del estómago que es en sentido horario, 90 grados, ¿no? Entonces, el asa intestinal primaria, después de una rotación de 180 grados, acá en B, acá todavía no ha rotado, acá ya rotó, 180 grados rota en sentido antihorario, ¿ya? Cuando se produce esta rotación, este asa caudal pasa por delante del asa cefálico. Como ven ustedes acá, ya el asa cefálico está por detrás y el asa caudal está por delante, ¿no? En la rotación, ¿ya? Entonces, el colon transverso pasa por delante, del duodeno, pues está delante, se coloca delante del duodeno, ¿ya? Hay una particularidad cuando se desarrolla el intestino medio, que es la presencia de una hernia intestinal fisiológica entre la sexta y la 10ª semana. Comienza en la sexta y termina en la 10ª semana, ¿ya? ¿Qué es esta hernia intestinal fisiológica? Debido al, como dijimos, comienza a desarrollar rápido esas asas intestinales, ¿no? Y debido al tamaño del hígado, que es muy grande y ocupa el 10% del peso, como mencionamos, y debido a la presencia de otra estructura que ya van a ustedes a ver la próxima semana en el desarrollo urogenital, que es el mesonefros, ¿ya?
debido a estas tres factores, ¿ya? Entonces no va a haber espacio en el abdomen, ¿no? No hay espacio, entonces ¿a dónde se va esa asa intestinal que está desarrollando? El único sitio por donde puede salir es por el ombligo, por el cordón umbilical, ¿no? Entonces se produce una hernia intestinal, por eso se dice fisiológica, ¿ya? Una hernia intestinal fisiológica. Entonces por acá va a comenzar a salir asas intestinales, como ven acá. Bueno, en este caso ya no es fisiológica, ya es patológica, porque no se ha normalizado, ¿no? Entonces ya es patológica, ya nació el bebé. Pero esta hernia intestinal fisiológica se produce entre la sexta y la 10ª semana. A la sexta salen las asas intestinales y a la 10ª ya regresaron. ¿Ya? ¿Por qué salen? Por lo que dijimos, porque desarrolla rápido, porque el hígado es muy grande, porque está el mesonefro, que es parte del desarrollo del riñón definitivo. El mesonefro es el riñón transitorio, se llama. Ya lo van a ver la próxima semana. Mesonefro, ¿ya? Entonces, ya hacia la 10ª semana, ¿no? La función hematopoyética del hígado empieza a disminuir, entonces el hígado comienza a achicarse. En segundo lugar, tenemos que el mesonefro, que les dije, también empieza a desaparecer, ¿no? Entonces ya hay más espacio en el abdomen y por lo tanto lo que había salido regresa a la cavidad abdominal, ¿no? Entonces ya se revierte esta hernia intestinal fisiológica, ¿ya? Si se hace una ecografía a la 8ª semana, ¿no? Puede detectarse una hernia intestinal, pero eso puede ser todavía fisiológica, ¿ya? Si se hace una ecografía a las 20 semanas y se encuentra una hernia intestinal, eso ya no es normal, ¿ya? Porque ya alrededor de la 10ª semana tiene que haberse revertido ya sería una hernia umbilical patológica, ¿ya? Una hernia umbilical patológica, ¿correcto? La hernia intestinal. Y luego, ahora, el intestino también en su desarrollo rota, dijimos, ¿no? Y tiene dos rotaciones, ¿ya? En una primera instancia rota cuando se produce la hernia intestinal. Cuando se produce la hernia intestinal, esas asas intestinales rotan 90 grados cuando salen, 90 grados, igual en sentido antihorario, ¿no? Contra la manecilla del reloj, ¿ya? Siempre sobre este eje que es la arteria mesentérica superior, ¿no? Se produce una rotación de 90 grados antihorario, ¿ya? Y cuando regresa hacia la 10ª semana más o menos, continúa una rotación antihorario de 180 grados, ¿ya? Sumados, ¿no? Hacen 270 grados aproximadamente de rotación antihorario hasta su constitución definitiva, ¿ya? Hasta su formación definitiva. Entonces, acá vamos observando, primero dijimos que el asa caudal, este es el asa cefálico, el asa caudal. Cuando se cruza la rotación, el asa caudal pasa por encima del asa cefálico, ¿no? Vean ustedes acá, ¿ya? Y inicialmente, entonces tenemos que acá se forma el intestino grueso, ¿no? El colon, ¿ya? El colon, la parte inicial del colon viene a ser el ciego, ¿no? El ciego, ¿ya? Entonces, inicialmente, este ciego se encuentra en la parte superior, ¿ven acá? Prácticamente en lo que es el hipocondrio derecho, ¿no? Hipocondrio derecho. Pero en una etapa final ya del desarrollo, el ciego desciende y se ubica en la fosa ilíaca derecha. Acá, esta es la disposición adulta, la disposición final, ¿no? Con esta rotación, que hace que el colon se ubique por delante de las asas intestinales, ¿ven?
por delante del duodeno también. Está colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoide, recto y ano. ¿Ya? Acá vemos, ven ustedes una imagen de un embrioncito y acá están protrudiendo pues las asas intestinales, ¿no? La hernia intestinal fisiológica. Y acá vemos la aorta, ¿no? Con la arteria, la mesentérica superior, que es el eje de la rotación del asa intestinal. ¿Ya? Muy bien, una patología en el intestino medio, entre otras que van a ver en su seminario de malformaciones congénitas del aparato digestivo, es el divertículo ileal o divertículo de Meckel. Dijimos que el conducto vitelino o conducto ónfalo-mesentérico, que es la comunicación entre el saco vitelino y el intestino medio, ¿no? En una primera instancia está pues ese conducto, pero luego desaparece el conducto, ¿no? Y ya se independiza el intestino medio del saco vitelino. La evolución del saco vitelino es que el saco vitelino desaparece, ¿no? El saco vitelino desaparece. ¿Recuerdan cuando vimos placenta y dijimos acá, este saco vitelino puede ser un rezago embrionario del saco vitelino, ¿ya? Ahí donde se inserta el cordón umbilical, ¿no? En la base de la inserción, ahí puede haber un nódulo blanquecino, amarillento, esto puede ser un rezago embrionario del saco vitelino. Todo el resto desaparece, pues el saco vitelino desaparece, ¿no? En consecuencia, ese conducto que lo comunica también desaparece, ¿ya? Y se puede formar un ligamento, nada más, un ligamento donde existía esa comunicación, ¿no? Se llama el ligamento vitelino. ¿Ya? Cuando persiste una estructura fibrosa que comunica el ombligo con el íleon, ¿no? Es el ligamento vitelino. ¿Ya? Generalmente esto desaparece, ¿no? ¿Ya? Cuando esta comunicación no desaparece completamente, ¿ya? Se produce o se presenta esto que se llama el divertículo ileal o divertículo de Meckel. ¿Qué es el divertículo de Meckel? Es una saculación, como ven ustedes acá, que se presenta en el íleon, ¿ya? En el íleon es donde se presenta esta saculación. El intestino delgado tiene el duodeno, yeyuno, íleon, ¿no? Entonces, en la parte del íleon es donde se presenta este divertículo, ¿ya? O saculación. En la pared antimesentérica. ¿Qué significa antimesentérica? En el lado opuesto, pues, a la parte mesentérica, ¿no? ¿Qué es el mesenterio? Es el tejido que une a las asas intestinales a la pared posterior. O sea, acá, este es el borde mesentérico. Acá hay mesenterio, por ese mesenterio hay fibras nerviosas, vasos sanguíneos que comunican pues con las asas intestinales. Acá está el mesenterio. Entonces, este es el borde antimesentérico, ¿ya? En el borde antimesentérico, aproximadamente a 40 a 60 centímetros de la válvula iliocecal, o sea, donde comienza el intestino grueso, ¿no? Más o menos a esa distancia, y en esa ubicación antimesentérica es que se puede presentar esta saculación que se llama el divertículo de Meckel, pues, ¿no? Divertículo de Meckel, ¿ya? Entonces, acá también, ¿ve? Este conducto se oblitera, se cierra entre la quinta y la novena semana, se cierra, y puede quedar un ligamento ahí fibroso, no una estructura fibrosa, puede quedar. Pero otras veces se forma una saculación, como dice acá, pues, ese es el divertículo de Meckel, ¿ya? Por obliteración incompleta o persistencia del conducto ónfalo-mesentérico o del conducto vitelino, ¿no? Saculación en el borde antimesentérico del íleon a esta distancia, ¿ya? Puede conectarse con el ombligo, como les dije, ¿no? Puede conectarse con el ombligo solamente por un ligamento fibroso, como ven acá,
un ligamento fibroso, puede haber en ese ligamento, entre los extremos, en la parte central, una formación quística, una circulación, ¿no? Así, eso se llama un quiste vitelino. O puede haber una fístula, así como la fístula traqueoesofágica, ¿no? Acá hay una fístula entre el ilion y el ombligo, como ven ustedes acá. Eso se llama una fístula vitelina, mucho más rara, por supuesto, ¿no? Entonces, por aquí pues puede salir secreción intestinal por el ombligo, ¿no? Si es que esta fístula, ¿no?, está permeable, entonces puede salir secreción intestinal por el ombligo, ¿no? ¿Ya? Y en algunos casos, este tejido puede contener también tejido gástrico o tejido pancreático, ¿ya? Y en algunos casos, si tiene tejido gástrico, puede producir inflamaciones y puede producir hemorragias también, se puede perforar. Raro, más raro, pero puede serlo, ¿no? Bueno, esto es entonces el divertículo ileal o divertículo de Meckel, ¿ya? Luego seguimos acá con desarrollo del intestino medio, el ciego y el apéndice, ¿no? Es el inicio pues del intestino grueso, ¿no? El inicio del intestino grueso, ¿ya? Entonces vemos acá a las 7 semanas, 8 semanas, en el recién nacido, cómo es la disposición, ¿no?, del asa intestinal, ¿ya? Esta es la asa cefálica, el asa caudal, ¿no? Entonces, en esta, la yema fecal, o sea, el ciego viene a ser el nacimiento del intestino grueso, ¿no?, del colon, ¿ya? Esta yema fecal aparece a la 6ª semana en forma de una pequeña dilatación cónica de la rama caudal del asa intestinal primaria, ¿no?, de la rama caudal del asa intestinal primaria. Bueno, acá ya está rotando, ¿no? Se está produciendo la rotación. Entonces, esta es la rama cefálica, esta es la rama caudal. En esta rama caudal se produce una evaginación, una dilatación cónica, ¿no?, que viene a ser el ciego, entonces, acá, el ciego, ¿no? Acá en este ciego termina el ilion, en la válvula iliocecal, acá, ¿no? Termina el ilion y continúa ya el intestino grueso con el colon ascendente, cuya parte inicial es el ciego, ¿no?, derivado como una elongación, dilatación del asa caudal, ¿no?, del intestino primitivo, ¿no? Entonces acá tenemos el ciego, ¿ya? Luego, ya mencionamos que inicialmente cuando se produce la rotación, entonces el ciego se encuentra casi en el hipocondrio derecho, ¿no?, y en una etapa final el ciego ya desciende y se ubica pues en la fosa ilíaca derecha, ¿ya? Durante ese descenso hacia la fosa ilíaca derecha se produce también otra evaginación, ¿no?, en este ciego, otra evaginación en la parte distal del ciego, ¿no?, y esa evaginación viene a ser pues el apéndice, el famoso apéndice, ¿no?, el apéndice que produce las apendicitis, ¿ya? ¿Dónde está? En el ciego, entonces, ¿no? Muy bien. Y luego llegamos ya a la parte final del intestino, que es el intestino posterior, ¿no?, donde comienza en la unión de los 2 tercios proximales con el tercio distal, ¿no? Entonces comienza ya en el tercio distal izquierdo del colon transverso, se continúa con el colon descendente, con el colon sigmoides y con el recto y con el conducto anal, ¿no? Entonces tenemos acá esta parte debe ser más acá, ¿no?, porque son 2 tercios proximales y un tercio distal. Entonces este sombreadito debe estar un poquito más a la izquierda, ¿ya? Entonces tenemos el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides, el recto
y parte del conducto anal, los 2/3 superiores del conducto anal, dijimos, ¿no? Porque el tercio inferior viene del proctodeo, ¿sí? Entonces, vean ustedes acá esta imagen, ¿no? Dijimos que la parte distal del intestino posterior termina en la cloaca, ¿sí? En la cloaca. La cloaca, la parte más distal, es pues la membrana cloacal, así como hay membrana bucofaríngea, está la membrana cloacal, acá, ¿ya? La membrana cloacal. Entonces, esta cloaca se va a dividir. ¿Quién lo divide? Una estructura mesodérmica, ¿no? Una estructura mesodérmica que sale del conducto vitelino, que se llama el tabique urorectal, esto de acá, ¿no? Esta es la cloaca, acá viene el tabique urorectal. Este tabique urorectal va penetrando en la cloaca y va dividiendo a esta cloaca en dos partes. Una parte anterior o ventral, que es la continuación del alantoides, y una parte posterior o dorsal, que es el conducto anorrectal. Este viene a ser el conducto anorrectal, y acá el alantoide que se continúa con esta estructura que se llama el seno urogenital, ¿no? El seno urogenital, ¿ya? Entonces, este tabique urorectal sigue avanzando y hace contacto con la membrana cloacal, ¿no? Hace contacto con la membrana cloacal, ¿ven? Acá está, la membrana cloacal queda acá. En azul viene a ser la parte anterior de la cloaca que se dividió y se formó el seno urogenital, que va a formar la vejiga, la uretra, parte de la vagina, ¿no? Entonces, esta parte del seno urogenital se continúa acá con el alantoide. ¿Qué es el alantoide? Es una evaginación del saco vitelino en la pared posterior. ¿Recuerdan también? Hay un rezago embrionario del alantoide. ¿Dónde está? ¿Se acuerdan? ¿Dónde? El rezago embrionario del alantoide, cuando hacen un corte del cordón umbilical, dijimos que en la parte central, en la triada 2 arterias, 1 vena, en la parte central puede quedar un rezago alantoideo, ¿no? Un rezago alantoideo. Este alantoide desaparece pues también, ¿no? Desaparece, se fibrosa y forma un ligamento, el ligamento umbilical medio. También, a veces, así como en Meckel, en el divertículo de Meckel se puede haber una fístula, acá también puede haber una fístula. Si esto no se fibrosa, no se cierra, no desaparece, se fistuliza, entonces puede salir orina por el ombligo, ¿no? Por una fístula del alantoides, sale orina por el ombligo también. ¿Ven? Bueno. Entonces, el tabique urorectal lo separa y en la parte posterior tendremos el conducto anorrectal, ¿ya? Es el límite inferior, ¿ya? Entonces, ahí está lo que mencionamos. Primero, la cloaca, ¿no? La cloaca. La parte final es la membrana cloacal. La membrana cloacal, su parte externa es ectodermo, ¿no? La parte interna es endodermo, no tiene mesodermo esta membrana cloacal, igual que la membrana bucofaríngea, ¿no? Luego aparece, dijimos, el tabique urorectal, ¿no? Deriva del mesodermo que cubre el saco vitelino y rodea el alantoide, ¿ya? Entonces, este tabique urorectal, como mencionamos, separa pues a esta cloaca en dos, ¿no? En el conducto anorrectal y en el seno urogenital, adelante, en celeste, ¿ya? Entonces esto va avanzando el conducto anorrectal hasta que hace contacto con la membrana cloacal. Al final de la 7ª semana, la membrana cloacal se rompe, ¿no? O sea, esta membranita, al final de la 7ª semana, se rompe y ya hay comunicación con el exterior, ¿no? Hay comunicación con el exterior ya, al romperse la membrana cloacal, ¿ya? Entonces se crea la abertura anal del intestino posterior
¿no? Y una abertura y también, acá también en el seno urogenital se produce pues la ruptura de esta membrana urogenital acá y aparece ya el orificio uretral, ¿no? Para la orina. Acá aparece el orificio anal ya permeable. A veces no se produce esta ruptura de la membrana cloacal, ¿no? Y se produce pues el ano imperforado, ¿ya? Que es una anomalía congénita también, ¿no? ¿Ya? Entonces, la parte que hace contacto acá con la membrana cloacal del tabique urorectal forma un espacio acá que se llama el cuerpo perineal, pues, ¿no? El cuerpo perineal es la distancia que separa al orificio uretral del orificio anal, el cuerpo perineal, ¿ya? Esto es lo que mencionamos, la parte superior, o sea, los 2/3 superiores del conducto anal derivan del endodermo, pues del intestino posterior, ya sabemos eso, ¿no? Y la parte inferior, el tercio distal, ¿no? Procede del ectodermo circundante del proctodeo, de la membrana cloacal, ¿no? Entonces, inicialmente esta membrana cloacal se invagina hacia adentro, ¿no? Se introduce esta membrana cloacal, que es ectodermo por fuera y endodermo por dentro, se introduce, se produce una pequeña depresión ahí, ¿no? Se produce una pequeña depresión y esa pequeña depresión va a ser el tercio inferior pues del conducto anal, ¿ya? Ahora vamos a ver por acá, seguramente acá está. ¿Ven? Esta línea roja indica las dos partes del conducto anal. Los 2/3 superiores son del intestino posterior y el tercio inferior viene a ser de la depresión. Acá ven ustedes esto acá, depresión anal, dice, ¿no? Primero está acá afuera y luego se deprime y se forma acá un pequeño conducto que es el tercio inferior, ¿no? Del conducto anal. Acá esa membrana se rompe y ya se establece el contacto con el exterior. Si no se rompe, ano imperforado, ¿no? Por delante tenemos pues la vejiga, este es el útero, ¿ya? Y también se comunica con el exterior cuando se rompe la membrana urogenital. Acá se rompe la membrana cloacal, ¿ya? Entonces, 2/3 superiores del intestino posterior, tercio inferior, ¿no? Del proctodeo, ¿ya? Del proctodeo. La línea que lo separa, esta línea roja, viene a ser la línea pectínea, ¿ya? La línea pectínea es la unión entre las regiones endodérmica y ectodérmica, ¿ya? Del conducto anal. En la parte endodérmica es un epitelio cilíndrico y en la parte ectodérmica es un epitelio pavimentoso, ¿ya? Escamoso, estratificado. Bien, muy bien, y estamos llegando ya al final, justo a la hora, ¿no? Faltan 3 minutos. Entonces, una patología relacionada con el intestino posterior es esta enfermedad de Hirschsprung, llamado también aganglionosis o megacolon congénito. Hirschsprung es quien describió esta patología. Aganglionosis es porque en la zona afectada no hay ganglios. La zona afectada no tiene ganglios. Y megacolon congénito porque ese defecto de ausencia de células ganglionales produce que se haga una dilatación proximal del colon. Por eso se llama este es un megacolon. Miren cómo ha crecido el colon. Debe ser así, creció. El defecto está acá, distal, ¿no? Y el resultado es el proximal. Acá también ven ustedes toda esta parte del colon descendente y del sigmoides, ¿no? Está afectado y como resultado es la dilatación proximal del colon, ¿ya? Por eso se llama megacolon, el colon crece. Aganglionosis
porque no hay células ganglionales. ¿De dónde proceden estas células ganglionales? ¿Se acuerdan ustedes de las crestas neurales? Cuando se forma el tubo neural, aparece la cresta neural, ¿ya recuerdan? Y la cresta neural da células mesenquimáticas también, y que migran a diferentes partes del organismo, ¿no? ¿Hacia dónde van? A los dientes, a la suprarrenal, ¿no? A los ganglios sensitivos, ¿ya? Van a formar parte también de estructuras musculares derivados de los arcos faríngeos, o sea, migran a diferentes partes estas células derivadas de la cresta neural, ¿ya? Entre ellas también migran, ¿no?, a las paredes del colon, ¿ya? A las paredes del colon. Acá está. Entre la quinta y la séptima semana migran células de la cresta neural hacia la pared del colon, generalmente a la parte distal, ¿no? Generalmente. Sí. Allá. Ya acabo ahorita. Ya, acabo ahorita. Ya. Hasta 1:45 es mi horario. 1:45. Ya acabé ya, ¿no? Es la última creo que tengo, ¿ya? Entonces, ausencia de células ganglionares, ¿no? En la parte correspondiente al colon. Más frecuente es en la parte distal, ¿ya? En el recto, en el colon sigmoides, en el colon descendente. Más raro es en la parte proximal, ¿ya? Entonces, esto produce esa dilatación, por eso se llama megacolon, ¿ya? Igual, lo mismo, dilatado proximal, afectado la parte distal, ¿no? Y con esto acabamos. Este es un caso clínico, vean, este es un megacolon, ¿no? Gigante, ¿no? Ven ustedes, una china, paciente de 22 años, teñido crónico, pues porque se va dilatando las asas intestinales, ¿no? El abdomen simulaba un embarazo su operación duró 3 horas. Tenía 13 kilos de peso colon dilatado, ¿ya? Muy bien, entonces con eso terminamos esta sesión.